Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Inostroza, analista de comunicaciones, y hoy iniciamos nuestra temporada 8 en Feedback Comunicación Empresarial, el primer programa educativo para comunicadores, y nuestro propósito es contribuir con las competencias y habilidades de los profesionales en ciencia de la comunicación. Hoy tenemos nuestra primera entrevista audiovisual y como invitada tenemos a una profesional que radica en España. Ella es Irene Riar. Ella viajó a Estados Unidos a realizar dos cursos de comunicación en la American University en Washington, D.C., donde también cursó periodismo de investigación y en paralelo asistió a un curso de marketing para organizaciones sin ánimos de lucro. Posteriormente, se ha especializado en content marketing, posicionamiento SEO, copywriting y gestión de contenidos con distintas formaciones. Actualmente trabaja como Digital Marketing Strategist en Cyberclick. Eh, Bienvenida, Irene. Estamos encantados de tenerte en el programa. Hola, encantada por vuestra invitación y súper agradecida por esta oportunidad e intentar ayudar en lo máximo que pueda. Muchas gracias por aceptar esta invitación y para poder empezar esta entrevista, quería preguntarte, ya que tenemos entendido que marketing de nostalgia es utilizar iconos para captar la atención del consumidor, ¿qué es lo que podemos entender por marketing de nostalgia? El marketing de nostalgia al final no deja de ser un campo, una estrategia, un tipo de marketing que lo que hace es utilizar el poder de crear una conexión emocional con el consumidor, con el cliente, con la audiencia, basada un poco a recordar aquellos viejos tiempos que fueron mejores. Digo entre comillas porque aquí podemos entrar a debatir muchas cosas, ¿no? Pero básicamente lo utilizan marcas o empresas que quieren conectar a nivel emocional, repito, con sus futuros clientes, pero siempre basándose un poco en ponerse nostálgicos y a recordar aspectos de décadas pasadas para aportar valor a su marca. ¿Se podría decir cuál es el punto de inicio que se puede empezar una campaña de marketing de nostalgia? Yo con esto voy a ser bastante pragmática y voy a decir que para hacer una campaña de marketing de nostalgia, al final no deja de ser como hacer una campaña de marketing en cualquier otro aspecto. Entonces, para mí, creo que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, es que lo más importante es fijarse unos objetivos, definirlos claramente y sobre todo en este caso, si hablamos en concreto de marketing de nostalgia, ya no solamente vale marcarse unos objetivos SMART, ¿no? Que deben ser mesurables, etcétera, sino que también es importante entender quién va a ser tu público, que eso es esencial en cualquier campaña de marketing, ¿eh? No le quiero quitar relevancia, pero sí que es cierto que hablando de marketing de nostalgia, quizás el hecho de definir bien a tu público objetivo y a tu target cobra un poco más de sentido porque necesitas crear esta conexión emocional, entonces necesitas saber bien quién es tu público para saber cuáles van a ser sus referentes un poco del pasado, ¿no? Sí, claro, exactamente. Son algunas, se podría decir, del pasado para poder atraer un poco más al consumidor, al público, ¿verdad? Ujú. Exacto, sí. Pero también hay las empresas que cometen los errores. ¿Qué errores comunes tienen estas que no logran Ujú. despertar las emociones de los clientes? Am, a ver, errores hay muchos y el marketing creo que al final no deja de ser una cosa que es prueba y error, ¿vale? Pero sí que es cierto que hablando de marketing nostálgico, o marketing de nostalgia, quizás hay empresas que no llegan a crear esta conexión emocional bien con su consumidor por el hecho de que quizás no escogen bien los referentes o no, justamente no definen bien a su público. Por, por ejemplo, luego podemos entrar en casos en detalle, ¿eh? Pero muchas de estas campañas se dirigen a públicos un poco millennials, imitados en los 80, 90, eh, porque justamente quizás es el público en el que ahora puede funcionar un poco mejor o las marcas ven que está funcionando ese tipo de marketing. Pero a ver, sí que es cierto que no son los mismos referentes los que van a tener las personas que nacieron en los 80 en España, que lo hicieron en Perú, que en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo diría que sería uno, no escoger bien los referentes y centrándose quizás en un público que no esté bien definido.
en mi opinión. Y sí, básicamente eso, quizás sería un error. Y para tu experiencia en estos años que tienes, ¿podrías contarnos algunos casos de éxito donde se hayan aplicado el marketing de nostalgia? Sí, yo creo que hay una campaña de marketing de nostalgia por excelencia que todo el mundo debería conocer y además, bueno, es que a mí me gusta mucho, que fue una campaña que lanzó Microsoft justo hace 10 años, creo, en 2013, que se llamaba Child of the 90s, que quería promocionar el uso de su navegador, que era Internet Explorer. No sé si lo recordáis, porque creo que murió, pero hace 10 años Microsoft hizo una campaña que se llamaba eso, Child of the 90s, en el cual era un vídeo donde iba repasando a través de un copy, bueno, de un guión súper bien escrito, de manera subliminal, acompañaba todo lo que se iba diciendo en el vídeo con referentes de los 90, ¿vale? Básicamente, desde los Tamagotchis, yo qué sé, los cassettes, referentes musicales, bueno, centrado también en su público, que al final deja de ser Estados Unidos, ¿no? Pero cogía muchos referentes que podían ser universales, pero sobre todo más de Norteamérica. Y es un vídeo súper bien hecho. Creo que despertó muy bien esa conexión emocional con todos los millennials, entre comillas, y todas las personas que vieron su infancia o su principio de adolescencia en los 90. Y esa para mí sería la campaña más icónica de marketing de nostalgia. Sí que es cierto que, por ejemplo, aquí en España se revivió un poco también una marca que fue como unas chocolatinas, creo, un chocolate que se llama Jungly de Nestlé. Eh, es que no sé, yo no fui consumidora de este producto, entonces puedo hablar poco, pero sí que es cierto que al final el hecho de revivir un producto que había sido muy icónico para la infancia de muchas personas y la manera en cómo lo hicieron, adaptándolo, ¿no? Al marketing de hoy en día con influencers y redes sociales y demás, pero bueno, fue como muy curioso el hecho de recuperar un producto que marcó tanto a unas generaciones. También según el artículo que tú has, bueno, que nos han compartido, uno de los ejemplos también se podría decir que es Pokémon Go, ¿no? Como una de Ujú. las marketing de nostalgia. Sí, sí que es cierto que al final, bueno, creo que hablo desde el desconocimiento porque no soy usuaria, pero quizás ahora ya la fiebre de Pokémon Go ha pasado un poco, pero sí que hubo unos años o al menos unos meses un pico de tener usuarios en esta aplicación, en este juego, y al final también ayudó, como decía, ¿no? A poner en un mismo grupo o juntar dos ideas que no deja de ser la tecnología de hoy en día de realidad virtual o realidad, bueno, realidad aumentada más allá, con un juego que fue muy icónico, repito, para esa gente que vivió su infancia en los 90 y fue muy curioso porque al final hay muchas marcas, ¿no? que intentan revivir productos de esta manera y tecnologías de esta manera y Pokémon también lo hizo con un gran éxito. Repito, ahora no puedo hablar de números porque no sé exactamente cómo está la situación de esta aplicación, de este juego ahora mismo, pero sí que es cierto que fue una fiebre absoluta en ese momento. ¿Qué consejo tú le podrías dar a las empresas que puedan, para poder buscar una mayor aceptación empleando marketing de nostalgia? Am, yo no quiero repetirme, pero en primer lugar, definir bien a tu público, entender bien quién es tu público. Sí que es cierto que hasta ahora el marketing de nostalgia se aplicaba mucho a esas personas que usan Internet, pero que tienen suficientes referentes culturales como de los 80 90 para hacer este tipo de marketing de nostalgia. Pero bueno, las generaciones crecen, al final hay gente de generación Z que ya tiene casi 25 años, o sea que podemos abrir un poco también el espectro en este sentido. Otra cosa que yo creo que es importante es entender que por más que busquemos referentes antiguos un poco o de hace unas décadas, es importante no recoger lo malo de esos referentes. Es decir, la sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos 25 años. Entonces, si nos ponemos a mirar atrás a los 80 o los 90, repito, estas décadas porque son las que más se usan en ese tipo de marketing, ¿eh? Pero podremos aplicarlo en cualquiera. Al final no deja de ser que miremos atrás, la sociedad ha evolucionado muchísimo a nivel de valores sociales y demás. Entonces, si nos planteamos hacer campañas de este tipo, está bien y nos van a hacer gracia y demás,
pero no perdamos como el ojo crítico que tenemos ahora como ciudadanos del siglo XXI, del año 2023. Y luego, sobre todo, poniendo el foco en esto, aprovechando que estamos en el 2023, no en los años 90, no pensemos que por hacer marketing de nostalgia tenemos que olvidar los canales de ahora. Es decir, las redes sociales, los influencers y demás han demostrado que tienen muchísimo potencial para las marcas, entonces está bien articular una estrategia de marketing de nostalgia, pero que aún así tenemos que trabajar muy bien los canales digitales de hoy en día y sacarles el máximo partido. Y a veces, ¿por qué no?, ser disruptivos y innovar en ciertas cosas. Finalmente, ¿cómo podemos seguir nosotros aprendiendo de estos temas de interés? Yo creo que un punto muy importante que no he mencionado antes de marketing de nostalgia es el poder de la creatividad. Al final, o sea, yo creo que son unos tipos de campañas o un tipo de marketing, vaya, que lleva de manera implícita el hecho de tener que ser creativos. Entonces, yo en este caso lo que recomendaría, y sí que parece una tontería, es estar constantemente informándose de lo que está pasando en el sector. Hay mil medios y webs especializadas, podcasts y demás que nos pueden servir a todos para formarnos. Y hay algunos especializados en creatividad, que bueno, seguro que los podéis buscar. Luego, en el caso de CiberClick, sí que es cierto que, por ejemplo, tenemos un podcast propio donde entrevistamos a marcas que bueno, se llama Respuestas de Marketing, que lo podéis encontrar en Spotify, Evox, en YouTube también a nivel de video podcast. Y es muy interesante porque a veces también conocemos a marcas que hacen cosas disruptivas y a veces incluso también marketing de nostalgia. Hemos tenido algunos casos que bueno, los podéis recuperar porque llevamos muchos episodios, pero, pero sí, básicamente consumir contenido, porque aunque la gente parezca que cuando sale de la universidad o acaba el máster de marketing lo tiene todo hecho, este es un sector que cambia cada 2 por 3, cada 3 semanas salen cosas nuevas, entonces hay que estar siempre al día y ser súper curioso y ver lo que están haciendo las demás marcas, ¿por qué no? Bueno, ha sido una entrevista muy interesante junto a nuestra invitada, Irene Riad, donde hemos aprendido un poco más sobre el tema de marketing de nostalgia. Muchas gracias, Irene, por compartir tus conocimientos y experiencias y esperamos contar con tu participación nuevamente en el programa. No sé si quisiera mencionar dónde te pueden seguir, dónde pueden también seguir clip para poder ingresar y poder seguir aprendiendo de esos temas. Ujú. Pues sí, como he mencionado antes, tenemos un podcast, video podcast, que se llama Respuestas de Marketing, donde entrevistamos también tipo en este formato a directores de marketing de grandes empresas y siempre aportan insights súper interesantes. Luego tenemos un blog que lo podéis encontrar por internet en nuestra web, ciberclick.es. Hay un apartado de blog donde publicamos uno o varios artículos al día sobre distintos temas. Entonces, a nivel de divulgación es súper interesante. Tenemos muchos materiales que podéis descargar, ebooks, webinars, hacemos formaciones y demás, por si a alguien le puede interesar, no sé, aprofundir en algún campo de marketing, porque realmente hay muchísimas áreas que no hemos hablado, pero que existen y también son súper interesantes. Y luego también es cierto que en redes sociales quizás enseñamos un poco cómo trabajamos. En el canal de TikTok los podéis ver cómo es nuestra agencia, cómo es nuestro día a día y demás. Así que bueno, también es la parte graciosa y divertida de nuestro trabajo. Que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales para poder ver esta y otras entrevistas, así como contenidos en valor que todo comunicador debe conocer. Nos vemos hasta una nueva oportunidad.